Y por supuesto, en este resumen anual no puede faltar un personaje que fue emblemático en la política del país durante los últimos 12 meses. Nos referimos a uno de los consentidos de aquellos que ven la política como una acción melodramática, en algunos casos pareciera como una representación teatral, pero un personaje que cabe perfectamente en ese universo de la farándula política, por supuesto, es Alito Moreno. Alito Moreno, a quien tendremos que recordar en el futuro como el sepulturero del Partido Revolucionario Institucional, pues durante los últimos 3-4 años ha hecho lo suficiente para la demolición de su partido. Este es un trabajo que preparó nuestra compañera Montserrat Antúnez y que dice lo siguiente con respecto al personaje que hoy vamos a analizar. El Partido Revolucionario Institucional aceleró su declive en 2023, además de perder la gubernatura en el Estado de México después de casi 100 años en el poder, 94 para ser exactos. El tricolor vivió una desbandada de militantes, incluidos funcionarios federales y dirigentes estatales, quienes coincidieron en las críticas a Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional. Julio Valera Piedras, quien en junio renunció al PRI luego de 35 años de militancia y en ese entonces dirigía al partido en el estado de Hidalgo, dijo lo siguiente: nuestra salida fue el resultado de una cadena de malas decisiones que tomó la dirigencia nacional y solo fue la punta del iceberg de algo que se ha venido confirmando en los últimos meses. ¿Cómo recordar la imposición, la falta de reconocimiento de las voces y las decisiones de los liderazgos locales? Fue algo que para mí fue un catalizador para decir no podemos permanecer aquí. A los casi 6 meses que han pasado, tenemos claro que volveríamos a tomar la misma decisión, reiteró Julio Valera Piedras, quien era el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo. Como él, 8 diputados locales y 15 presidentes municipales de la entidad dejaron el partido por acusaciones de arbitrariedades e imposiciones desde el Comité Ejecutivo Nacional. Días antes, y al cumplirse un año desde que Hidalgo dejó de ser gobernado por el PRI, el exgobernador Omar Fayad Meneses renunció también a su militancia luego de 40 largos años. Días antes del anuncio de las y los políticos hidalguenses, también en Sinaloa hizo aire porque 16 militantes, entre ellos el titular de la Comisión de Vivienda Estatal, Antonio Castañeda, la diputada Daisy Ayala Valenzuela y otros 2 diputados locales, además de exlegisladores, exalcaldes y exregidores, anunciaron su renuncia al PRI porque acusaron a la presidencia nacional de Alito de imponer a un dirigente en el estado de Sinaloa. Alejandro Moreno, por supuesto, minimizó ese mismo mes las salidas que ya apuntaban a una crisis en el tricolor. Dijo, al ser cuestionado por periodistas, que si se va uno, que si se van 10, afilié hace una semana, la 2 de junio, en Tepezala, Aguascalientes, a 450. Ni nos distrae, el PRI está sólido, dijo Alito. Datos del Instituto Nacional Electoral muestran todo lo contrario a lo que dice el dirigente nacional tricolor. De 2020 a 2023, el partido redujo 31.6% su militancia. Pasó de tener un registro de 2.065.161 militantes en su padrón electoral en el año 2020, bajó de 2 millones a 1.411.889 en 2023. Es decir, el PRI ha perdido 653.272 militantes bajo la dirección de Moreno Cárdenas. En ese contexto, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, renunció al PRI en noviembre para crear la Alianza Progresista por México. Todavía en octubre de 2022 hizo público su deseo de competir por la candidatura presidencial del partido, pero recientemente confirmó simpatizar con la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Murat al anunciar su renuncia
al PRI el 17 de noviembre. Creo en las alianzas, pero las alianzas con el pueblo. Luis Donaldo Colosio nos lo advirtió. México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío. No puedo ser parte de algo que no me define como persona, ni como político, y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública. Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección. Al final, en esta elección, nos encontraremos ante la disyuntiva de elegir participar entre la política del cinismo y la política de la esperanza. Por eso también anuncio la creación de la Alianza Progresista por México. La Alianza Progresista por México, que permita generar un espacio abierto de discusión, diálogo y reflexión para todas y todos los mexicanos, sin distinción, para que puedan participar. Como ustedes pueden ver, había una desbandada generalizada en el PRI. Y por supuesto, por resolverse el asunto de la candidatura en la Ciudad de México, sin duda también ahí tenía que haber fracturas. Esta renuncia de Alejandro Murat se concretó justamente la misma semana que Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, anunció su salida del PRI luego de ser descartado para contender por la jefatura de gobierno capitalina por el Frente Amplio por México, que integran PAN, PRI y PRD, aunque como de los arrepentidos se sirve Dios, unos días después, este señor Adrián Rubalcaba dijo, ¿saben qué? Denme chance de pensarlo un poquito más, y puso en pausa su decisión. Escuchemos lo que dijo Rubalcaba contra Alejandro Moreno, primero el día de su renuncia, y luego lo que agregó cuando rectificó y dijo, no, hagamos una pausa, siempre no me voy, espérenme tantito. Veamos lo que dijo Adrián Rubalcaba. A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación, Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme la manera en la que me trataste, el mandarme un mensaje de WhatsApp, no merece el respeto que hoy te tiene como diputado, porque no se te olvide que cuando quería ser diputado por la Ciudad de México, me pediste a mí y a la actual dirigencia de la ciudad que con mis votos que yo genero en los procesos electorales te ayudáramos. Hoy tienes ese fuero, ese cargo, gracias al liderazgo de los actores políticos de la ciudad y en especial, y como tú lo sabes, el que más aporta para tu partido en la ciudad se llama Adrián Rubalcaba. Solamente el 23% de los votos del PRI de la ciudad emanan de mi alcaldía. Y sabes que mi liderazgo no solamente es en Coajimalpa. Alejandro, te deseo el mejor de los éxitos. Espero que la negociación que hiciste la disfrutes. Y como te dije, no quiero ningún premio de consolación. Me dijiste que lo anotabas con puntualidad. Hermano, desde aquí te digo, la política se hace con honestidad y con responsabilidad. Xóchitl, quiero decirte también, no seas parte tú del dedazo. Confiamos en que tú, como la representante del Frente a nivel nacional, tienes la capacidad de llamar a las dirigencias para que no se haga lo que no se te hizo a ti, para que no se haga lo que tú tanto demandaste que no pasara en la Ciudad de México, para que no se haga lo que tú me dijiste en aquella reunión que te agradezco que sostuvimos, que no se diera una imposición. Sabes que soy el más competitivo y por eso he puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable, en la cual confío y confían en mí. Y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva este juicio. Bueno, pues así fue como Adrián Rubalcaba decidió regresarse a las filas del PRI y poner en pausa su salida, a pesar de que ya le había dicho a Alito Moreno hasta de que se iba a morir.
Pero no es el único caso, hay otros que no se han regresado, se fueron y allá siguen en otros partidos, como es el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien criticó al frente opositor, dejó la bancada del PRI después de 44 años de militancia y se sumó a las filas del Partido Verde como un puentecito para llegar finalmente a la coalición que encabeza el Partido Morena. Escuchemos lo que dijo Jorge Ramírez Marín el 26 de septiembre. No estoy dispuesto a admitir como única posibilidad la alianza con Acción Nacional para construir el futuro de Yucatán. No cuando está a la vista el trabajo que hace ese tipo de gobierno, no cuando está a la vista su autoritarismo, su opacidad, su negación a participar con la sociedad realmente de las decisiones del gobierno. No solo no estoy dispuesto a asumir esta responsabilidad, sino que, sin importar lo que pueda traer como premio, lo importante es generar una alternativa diferente. Y en eso he estado trabajando. Una alternativa que sume a todos aquellos que creen que el futuro de Yucatán es posible, no solo a través de lo que tiene hoy, sino al contrario, ese futuro se garantiza evitando que sigamos teniendo más de lo mismo. Es así de simple, lo expuse en mi carta y esa es la razón fundamental. No solamente no le reprocho nada a nadie en el PRI, sino al contrario, me voy lleno de gratitud, no por los cargos, no por las oportunidades políticas, sino por la oportunidad de conocer a gente tan buena, tan noble y generalmente, pues, lejos de los puestos de poder. Pero esos siguen valiendo la pena y yo sé que su cariño se viene conmigo. Mire usted, el senador Jorge Ramírez Marín es alguien que desde hace muchísimo tiempo ha estado buscando la oportunidad para ser candidato a la gubernatura de Yucatán. No lo ha conseguido, no lo consiguió también en esta ocasión a pesar de que se fue al Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, no descarte usted que pueda tener una buena oportunidad como ficha que juegue el Partido Verde en Yucatán, a lo mejor para repetir en el Senado de la República. Pero hay algo que no podemos tampoco desdeñar. La contienda por la gubernatura en el estado de Yucatán va a ser una contienda muy fuerte entre el PAN y la coalición de Morena. Y en ese estado, donde al PRI todavía le quedan algunas reservas de militancia y de votos, no sería extraño que Jorge Ramírez Marín se convirtiera en la bisagra que pudiera ampliar la posibilidad de triunfo para Morena. Pero mientras esto sucede, mientras la desbandada sigue en el PRI, todo, absolutamente todo se le resbala a Alito Moreno. Y esa es una cualidad que hay que reconocerle. Ni sufre, ni se acalora. Más allá de realizar una autocrítica, Alito Moreno mantiene sus señalamientos contra exmilitantes a quienes en noviembre acusó, fíjese usted, ¿de qué los acusó? Los acusó de cínicos, además de responsabilizarlos por las críticas ciudadanas. En un evento junto a Xóchitl Gálvez, Alito Moreno dijo lo siguiente: en vez de menguarnos, nos fortalece. Perdimos un peso que se volvió útil, un lastre que desacreditaba al PRI, bola de cínicos que por culpa de ellos la sociedad no nos dio su confianza porque eran una bola de corruptos que mancharon al partido. Así lo dijo Alito, ¿eh? Esto no es una expresión cínica, es una expresión del presidente nacional del PRI con respecto a los que se fueron de sus filas. Escuchemos las palabras de Alejandro Moreno ese 19 de noviembre. Hemos atestiguado la expulsión de algunos cuadros que se fueron, cuadros políticos de nuestro partido, pero que a la postre se demostró que más que militar en nuestro instituto político, estaban inscritos en las filas del oportunismo, denominados no solo priistas no comprometidos, sino estaban dominados por la ambición que tenían, pretendiéndose adueñar de nuestra organización de forma abusiva e irresponsable. A todos los conocemos, lo bueno en el partido,
es que todos nos conocemos. Durante años gozaron de grandes oportunidades, se beneficiaron de ellas, y cuando se trató de que se comprometieran en el trabajo, que fortalecieran al partido antes de lograr ventajas personales, se hicieron a un lado, chantajearon al partido y buscaron debilitarnos. Su expulsión, y lo digo claro, su expulsión o cuando se van del PRI, en vez de menguarnos, nos fortalece. Perdimos un peso que se volvió útil, un lastre que desacreditaba al PRI, bola de cínicos que por culpa de ello la sociedad no nos dio su confianza porque eran una bola de corruptos que mancharon al partido. No podrán negar ustedes que Alito Moreno es un personaje, tiene esa frialdad para denostar a aquellos que lo critican, acusándolos de lo mismo que lo critican a él. Entonces, eso hay que reconocerlo. El tipo tiene una sangre fría para mentir y para, de alguna manera, expiar culpas y descargarlas sobre sus críticos. Bueno, pues en ese mismo rumbo andaba el senador expriista ahora, Osorio Chong, quien advirtió el mismo mes que más militantes abandonarían el partido y, por supuesto, culpó a la dirigencia de Alito Moreno. Miguel Ángel Osorio Chong dijo lo siguiente: las miles de renuncias al PRI no son en vano y veremos muchas más, porque no se puede hacer buena política ni partido o construir propuestas de gobierno teniendo una dirigencia que busca someter, callar reclamos e ignorar a quien piensa distinto. El exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto dejó el tricolor el 3 de julio junto con las senadoras Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, y Nubia Mayorga, la ex legisladora Diva Gastelum, el senador Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, y decenas de militantes, esto para crear algo que denominaron el Movimiento Congruencia por México. El 3 de julio pasado, tanto Osorio Chong como Ruiz Massieu explicaron parte de las razones que los llevaban a renunciar al PRI. Vamos a escucharlos juntos lo que dijeron este 3 de julio. Hoy, con tristeza, pero un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político y, por supuesto, con el momento político que vive nuestro país. Lo hacemos convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia y, por supuesto, de las libertades en México. Y por eso les decimos a los que nos han manifestado que estarán en la misma circunstancia y decisión, que los acompañaremos, que estaremos con ellos y no los dejaremos solos. Sabemos que preferirán tener el orgullo de una decisión pensada en México que la nostalgia de quedarse esperando el fin anunciado. Emprenderemos reuniones en todo el territorio para acercarnos con todos los que nos han manifestado el apoyo, el respaldo y como muchos más que seguro pensarán igual. Hoy anunciamos también en que nos constituiremos como un grupo que buscará fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar siempre y únicamente en las y los mexicanos. Lo hice hasta que ya no fue posible mantenerme en congruencia frente a una dirigencia que es excluyente, que es sectaria, que es ineficaz, que confunde la disciplina con la dirección, que confunde la institucionalidad con el silencio, que confunde la pluralidad, la diversidad de opiniones con la traición a la institución. Esa no es la dirigencia que merece México, esa no es la dirigencia que merece el PRI. Y justamente en congruencia, con esa congruencia que he procurado conducirme siempre en mi vida pública y profesional, hoy me separo de la militancia del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, y por supuesto los otros senadores y exsenadores que renunciaron también tuvieron algo que decir y sacaron de su ronco pecho todas las amarguras que traen en contra de Alito.
Nubia Mayorga, por ejemplo, acusó la falta de congruencia de Alito Moreno, mientras que en una entrevista para los periodistas, programa de Sin embargo al aire, Miguel Ángel Osorio Chong cuestionó la falta de compromiso del dirigente priista y lamentó que el partido vaya en decadencia. Alejandro Moreno es el sepulturero del PRI, se le preguntó en ese programa, y lo que contestó Miguel Ángel Osorio fue lo siguiente: sin duda, ocupo una frase que la decía yo el domingo. Había que tenerse valentía y orgullo para con dignidad salir del partido y no estar en la nostalgia de ver el fin anunciado. Yo creo que él, refiriéndose a Alito, va en ese camino. No quiero decir que va a desaparecer en la elección del 2024. Sería muy arriesgado. Todavía hay una militancia fuerte. Eso hay que reconocerle siempre al PRI, que a pesar de sus liderazgos, ahí está la militancia. Pero sí, lo lleva en un camino directo al barranco, fue lo que reiteró el senador Miguel Ángel Osorio Chong, de quien vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hicieron los periodistas. Sobre todo va a tener a su paisana como candidata presidencial. Todo indica que para allá va la cargada hacia Xóchitl Gálvez. ¿No estaría mal que pudiera participar con José Ángel Gurría en el proyecto de Nación? No, mira, a ver, es la primera vez que escucho porque pues, todos los detractores que mandó el PRI han ido a decir que me salgo porque voy a ir a acordar con Morena. Entonces, hoy ya encuentro otra voz que dice otra cosa. No, vamos a ver cómo decanta, ¿eh? O sea, sí queremos participar, pero si tampoco están condiciones, así hemos platicado Claudia Rubiel y Nubia y muchos más, pues tampoco, ¿eh? No, si no ando buscando ni chamba ni posición, si no lo buscamos antes en acuerdos que se me ofrecieron, hoy mucho menos. O sea, creo que debemos de participar, pero si las condiciones de quienes acaben siendo los candidatos en todos lados no dan, porque también me han puesto en MC y ya ves, ¿no? Me han puesto en todos lados. ¿No lo ha buscado Dante? No. Platico con Dante, pero sí, no de esto, no de irme con él. Incluso no tarda porque a él le gusta ese tipo de ofrecimiento. Tú sabía que me iba y no hubo ofrecimiento, y sé que con Erubiel también se sentó, pero no ser indiscreto, y sé que con Claudia tiene una buena relación. Sí. Es más, estamos invitados para el lunes a un evento en el que hace un llamado otra vez sin que no quiere decir que es para irse con él. Hace un llamado a intelectuales, artistas de otros partidos para este lunes. Bueno, está bien. Mira, de veras, por eso, para que no haya malos entendidos, estoy pensando si voy o no voy, que no quiero que me digan, ven, pues ahí estaba, ¿no? Y si en todo caso, Dante anda en lo suyo, ¿no? Y si paso por el coche por Palacio Nacional y me vayan a ver, no vayan a decir que estoy ahí, o si paso por la casa de Xóchitl, no. Vamos a ver cómo se da esto, y si hay proyecto, por supuesto que veremos de ver algún acuerdo. Una última pregunta de mi parte. Alejandro Moreno ¿es el sepulturero del PRI? Sin duda. Él es el que ocupé una frase que la hacía yo el domingo y decía que habría que tenerse valentía y orgullo para con dignidad salir del partido y no estar en la nostalgia de ver el fin anunciado. Yo creo que él va en ese camino. Yo no quiero decir que va a desaparecer en la elección del 24, sería muy arriesgado. Todavía hay una militancia fuerte, eso hay que reconocerlo siempre, al PRI, que a pesar de sus liderazgos, ahí está la militancia, pero sí, lo lleva en un camino directo al barranco. Al precipicio. Y bueno, como es natural observar, pleitos no le faltaron al dirigente nacional del PRI. Este 2023 estuvo marcado por el desencuentro entre Alito y la bancada priista en el Senado. Pues en enero varios legisladores dejaron la reunión plenaria que mantenían cuando Alejandro Moreno Cárdenas llegó, pese a que, según dijeron, no estaba invitado. Es decir, llegó un invitado, algo así como un apestado que no está invitado a la fiesta, que además se pone borracho y empieza a hacer escándalo, y dijeron, no, ya llegó Alito, mejor vámonos. Estaban en una plenaria los senadores en enero, y la mayoría dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner pies en polvorosa porque ya llegó Alito Moreno, que siempre echa a perder las fiestas, y se fueron. Aunque después acordaron trabajar en conjunto, Osorio Chong, el entonces coordinador de la bancada priista,
insistió en la exigencia de separar a Alito del cargo. Desde junio de 2022, él, otros y otras senadoras como Beatriz Paredes, así como exdirigentes del partido, plantearon su destitución anticipada por la falta de resultados electorales. Sin embargo, Moreno Cárdenas rechazó la petición y dijo que él concluiría su cargo en agosto de 2023. Pero, por supuesto que Alito no cumplió, rompió su promesa, convocó en diciembre al Consejo Político Nacional del partido, donde propuso prolongar su gestión hasta el 2024. Es decir, él tenía que haber entregado la dirigencia en agosto del 2023, pero a pesar de la presión, en diciembre del 22 reunió al Consejo Nacional, al Consejo Político Nacional del PRI, que por supuesto él controla, ahí propuso prolongar su gestión. Alejandro Moreno, ustedes lo saben, fue electo dirigente nacional del PRI en agosto de 2019, por lo que debía concluir su gestión en agosto del 2023. Pero en diciembre del 2022 impuso una reforma al marco normativo del tricolor para alargar su gestión hasta pasadas las elecciones del 2024 y así poder influir en la elección de candidaturas. Esto, por supuesto, desató quejas de militantes que llegaron al Instituto Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional del PRI ratificó en mayo la decisión de ampliar el tiempo de Alito al frente del partido y también acompañado de Carolina Figiano como secretaria general. Es decir, a Alito, la verdad, lo único que le interesa de permanecer en la dirigencia del PRI hasta el 2024 es algo muy fácil de entender. Alito administra las migajas, las miserias que le quedan al PRI. Alito va a administrar la derrota del PRI en el 2024, pero eso sí, le aseguro a usted que va a estar en el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales al Senado y seguramente también su secretaria general y el esposo de su secretaria general, Carolina Figiano, que es justamente el actual coordinador de los diputados federales del PRI en la Cámara de Diputados, también va a aparecer en una muy buena posición entre los candidatos plurinominales, los que no hacen campaña, los que no gastan dinero y los que se van a montar en lo poquito que les pueda dar la candidatura de Xóchitl Gálvez para llegar al Senado o a la Cámara de Diputados. Y además una cosa bien importante, Alito necesita fuero, necesita inmunidad constitucional. ¿Por qué? Porque hay varias denuncias abiertas en su contra, tanto en el estado de Campeche como en la Fiscalía General de la República. Bueno, pues fíjense ustedes lo que dijo Héctor Astudillo Flores. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que opina la militancia en el país a lo que opinan los cercanos a la dirigencia nacional. Hay una gran conciencia de que la dirigencia del PRI ha abusado de sus facultades y hay una historia lamentablemente que no le ha ayudado en nada. Más bien, ha perjudicado mucho la imagen del PRI, dijo Héctor Astudillo Flores, ex gobernador de Guerrero, sin embargo, en marzo pasado. El exmandatario renunció también en diciembre al Consejo Nacional del PRI, después de lo aprobado en la sesión de diciembre de 2022, y por supuesto impugnó las modificaciones del estatuto priista ante el Instituto Nacional Electoral. Militantes ya han acusado a Alito Moreno de usar el tricolor para protegerse de los señalamientos de corrupción que enfrenta, como la investigación que le decimos a ustedes que está abierta en su contra, iniciada por la Fiscalía de Campeche, entidad que gobernó entre 2015 y 2019, por presunto enriquecimiento ilícito. El 27 de julio se cumplieron 300 días desde que la Fiscalía de Campeche presentó una solicitud para desaforar al dirigente del PRI. Sin embargo, la sección instructora de la Cámara de Diputados, instalada por diputados de Morena, del Partido Acción Nacional y del propio PRI, sigue sin discutir el tema a fondo. Por otra parte, los resultados electorales dan cuenta del fracaso del PRI con Moreno Cárdenas. Cuando inició su mandato, el PRI gobernaba 14 estados y ahora gobierna solo 2, Coahuila y Durango. En ambos ganó compitiendo en coalición con el PAN y con el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, el PRI solito ya tampoco le alcanza para ganar
y las dos únicas gubernaturas que retiene, Coahuila y Durango, las ganó con una pequeña ayuda de sus amigos, sobre todo del PAN, porque el PRD ya no tiene prácticamente nada en ninguna entidad de la República. Bueno, pues actualmente el PRI es el partido peor evaluado, como es natural. Además de arrastrar los peores niveles de aceptación, como revelan encuestas recientes, la mala imagen de Alejandro Moreno ha llevado incluso a Xóchitl Gálvez a desmarcarse inocentemente de él, aunque después ha tenido que rectificar. Vamos a ver este video con respecto a esos exabruptos presumiblemente involuntarios de Xóchitl, pero que le salen muy bien cuando se refiere a Alito Moreno. Veamos. En los últimos días, la senadora panista Xóchitl Gálvez ha hecho todo por acercarse al PRI después de 2 resbalones que tuvo al hilo, incluso nombrando al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno, como un mal priista. Hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad, ¿no? Que pues ahí se habla de una estafa siniestra de 2,000 millones de pesos en Hidalgo y a poco el gobernador no sabía nada, pero como lo premian con una embajada, pues ya traicionó al Estado, a sus principios. Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro. Entonces yo estoy contenta con esta alianza porque lo que nos está uniendo es un proyecto para sacar adelante al país. Eso es lo que nos tiene juntos y en ese sentido yo creo que lo que nos une es mucho más que lo que nos divide. Tal ha sido su esfuerzo que el sábado dijo incluso que sentía un gran orgullo por caminar junto al tricolor. Si bien el PRI consolidó una estructura partidaria que logró mantener sometido a México por casi 80 años, actualmente es la marca peor evaluada, además de ser un partido que arrastra los peores niveles de aceptación, como revelan las diferentes mediaciones que se han hecho en recientes fechas. El otrora partido hegemónico no solo ha cedido territorio al perder estados y población gobernada, sino que también ha incrementado el rechazo de la ciudadanía hacia él. Por ejemplo, ante la pregunta hecha por la encuestadora Encol por cuál partido político nunca votaría para elegir presidente de la República, el PRI obtuvo el mayor rechazo con 49 puntos efectivos, seguido a lo lejos por el PAN con 17 puntos. Yo creo que el PRI está pagando el costo de décadas de organizar fraudes electorales mayúsculos y minúsculos, desde una pequeña alcaldía hasta la presidencia de la República. El fraude ha caracterizado al PRI, el fraude electoral, prácticamente desde que nació. Ya desde ese momento nació bajo el signo de la antidemocracia interna, que por supuesto se reflejó en lo externo. Entonces, recordemos todas los trucos para desviar el resultado electoral, de todo tipo, ¿no? Desde la compra del voto, que aún persiste en nuestros días y practicado no solo por el PRI, desde el relleno de urnas, recordemos las urnas embarazadas, desde la movilización de casillas. En un plazo de 24 años, el PRI terminó su estancia ininterrumpida de casi 8 décadas en el Palacio Nacional. Redujo en más de 3/4 partes sus votos para representantes legislativos y pasó de gobernar 29 entidades federativas a mantener el control de solo 2, Durango y Coahuila. José Encarnación Alfaro, exdiputado priista, crítico de la gestión de Alejandro Moreno, aseguró que la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2000 se debieron a la acumulación de errores y de desviaciones ideológicas. Se señalaba, eso generó un hartazgo que obligó a muchos ciudadanos a pensar en la alternancia, y es cuando gana Acción Nacional. Sin embargo, no le fue tan bien a Acción Nacional en esos 12 años que gobernó, en forma tal que la ciudadanía volvió a votar por el PRI el 2012.
recuperamos la presidencia de la República el 2012 y con esa recuperación también ganamos nuevamente la confianza de buena parte de los ciudadanos que nos había rechazado. Ellos pensaron seguramente que el PRI había aprendido la lección del 2000. El problema es que no lo aprendimos y en esos 6 años del 2012 al 18, no solo repetimos, sino que en algunos casos hasta se exageraron las fallas, las desviaciones, la corrupción que fue muy evidente, muy clara. Ahora, el PRI se enfrentará a intentar recuperar simpatizantes en las elecciones de 2024, de la mano de quienes fueron anteriormente sus adversarios, el PAN y el PRD. Y mire, cómo la gente percibe cuando las cosas están caminando muy mal. La encuestadora Encol preguntó en su última medición, ¿por cuál partido político nunca votaría para elegir presidente de la República? Y el PRI aparece en primerísimo lugar como el partido por el que la mayoría dice que nunca votaría para elegir presidente de la República, con un 49% de rechazo. 49% de cada 100 personas dicen que nunca votarían por el PRI. Y en segundo lugar aparece el socio privilegiado del PRI, que en este caso es el Partido Acción Nacional, con 17 puntos porcentuales de rechazo. De igual manera, una encuesta de Buendía y Márquez con fecha de octubre reveló que el 45% de la población tiene una opinión mala del tricolor, pero el 21% dice que la tiene muy mala del partido tricolor. El próximo año el PRI enfrentará por primera vez en toda su historia unas elecciones sin candidato presidencial, es decir, después de más de 90 años y ya caminando hacia el siglo, por primera vez en toda su historia, el Partido Revolucionario Institucional no presentó candidato. Y hay una serie de estadísticas, los números son muy fríos y a veces parecen muy crueles, pero las estadísticas no mienten porque reflejan con toda claridad una medición muy exacta del desempeño que tienen las personas o en este caso los partidos políticos. Mire usted, Alito Moreno, como lo acabábamos de mencionar, llegó a la dirigencia nacional del PRI el 18 de agosto de 2019. El 18 de agosto de 2019. Si hacemos cuentas 20, 21, 22 y 23, en los más recientes 4 años, solo en estos últimos 4 años, la debacle y el hundimiento del PRI atribuible a Alito Moreno nos dice lo siguiente. En estos 4 años, Alito Moreno ha perdido 11 gubernaturas. Lo que vemos en pantalla, 11 gubernaturas, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Colima, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, que era la corona del PRI. El Estado de México lo acaba de perder en el 2023 con Delfina Gómez. Y también, por supuesto, perdió el Estado de San Luis. Lo que refleja con toda claridad el desgaste terrible del PRI. Hace un momento comentábamos, por ejemplo, que el porcentaje de rechazo que trae el PRI es del 45% y del 49%. Si usted ve la tabla que estaba en pantalla y que vamos a poner nuevamente sobre los estados perdidos por el PRI, se va a dar cuenta de algo muy importante. En estos 4 años, el PRI ha perdido 11 estados de la República que representan 41 millones de habitantes, es decir, dejó de gobernar 41 millones de personas que representan el 32% de la población total del país, esto con base en el último censo de población del INEGI. Pero si trasladamos ese cálculo a lo que representa la pérdida del PRI en cuanto a la influencia que podría tener y ya no tiene sobre los habitantes de esos 11 estados que pueden ir a votar en el 2024, la lista nominal de esos 11 estados perdidos por el PRI representa 30 millones de personas, 30 millones de personas que son también el 32% del total de ciudadanos que están inscritos en la lista nominal de electores. Es decir,
El PRI perdió 1/3 de la población de la República, perdió la confianza de 1/3 de la población de la República y dejó de influir en 1/3 de la población del país. Y en la siguiente gráfica que vamos a observar, veremos algo dramático. El PRI se queda solamente con el estado de Coahuila y con Durango. En una lista nominal que seguramente el año próximo en los comicios andará en los 98 millones de habitantes, 98 millones de potenciales votantes, el PRI solamente gobierna en este momento a 4.979.000 personas, pero solamente tiene influencia electoral en 3.699.000 personas. Es decir, de esos 95 millones de potenciales votantes, solamente tiene influencia directa sobre 3.699.000, que representan apenas el 3.85% de los votantes potenciales de todo el país. Hasta este momento, porque no descarten ustedes que de aquí al 2 de junio del 2024, al PRI le quede casi nada y finalmente termine por convertirse en un partido que con muchas dificultades va a tratar de conservar su registro, porque usted sabe que para conservar el registro como partido nacional, el PRI necesita sacar el 3% de la votación total que logre en cualquiera de las votaciones que se van a realizar, el 3% en la votación de presidente, de senadores o de diputados. En cualquiera de las 3 votaciones que saque el 3%, conserva su registro, pero le va a costar muchísimo trabajo. Y de esta manera concluimos este especial sobre otro de los 10 momentos del 2023, que en este caso se refiere particularmente al Partido Revolucionario Institucional y a su rutilante estrella, Alito Moreno. Un trabajo preparado por nuestra compañera Montserrat Antúnez. Disfrute el cierre del año, llévesela con calma, sea feliz, apapache a sus familiares y cargue de entusiasmo su ánimo para empezar con mucho brío el próximo año. Gracias por seguir con nosotros. Para nosotros es un privilegio y un enorme apoyo que usted vea nuestro trabajo, lo comparta y lo apoye. Gracias. Que estén bien.